El doctor Edgardo Buscaglia es presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, entre otros muchos cargos, y vamos a empezar a presentarlo por el currículum, porque esto le da dimensión a la calidad y sobre todo la profundidad de análisis que ha hecho en torno al crimen organizado, la delincuencia organizada, no solamente en México, lo ha hecho a lo largo del mundo, en 109 países, ha sido asesor, por ejemplo, de la lucha contra la delincuencia organizada, en reformas judiciales para organismos internacionales. Esto lo ha llevado lo mismo a África que a América Latina, Asia, Medio Oriente. Así que se encuentra con nosotros, lo cual pues nos da muchísimo gusto recibirlo esta madrugada en Noticias 22 de medianoche para presentar su libro más reciente, Vacíos de Poder en México, cómo combatir la delincuencia organizada. Primero, pues muchas gracias, doctor. Bienvenido. Es un gran placer. Y hablar de estos temas, usted que le ha dado seguimiento, pues no solamente a México, ya lo decía yo. En ese sentido, usted empieza este libro, Vacíos de Poder en México, con, partiendo de controles que en realidad no existen o no como debería ser. Habla usted de controles, lo mismo judiciales, patrimoniales, de corrupción, sociales, pero con un entorno de cooperación internacional. En ese sentido, doctor, yo creo que uno de los puntos más importantes que usted aborda es hablar del crimen organizado no como una cuestión militar, sino como un fenómeno social y económico. Esto es un cambio de paradigma importante porque entonces todo se humaniza. ¿De dónde salen estos criminales? ¿De dónde salen los chivos expiatorios? Las víctimas que hemos visto por miles ya, de un sexenio para acá y bueno, de una historia todavía más atrás. Entonces, es incómoda esa postura, pero necesaria a partir de ese análisis, doctor. Y ahora sí le cedo la palabra. No, muchísimas gracias por la invitación. Ante todo, la delincuencia organizada, como usted bien dice, es un fenómeno que tiene raíces sociales, económicas, políticas, y no es un fenómeno solo nacional, es un fenómeno regional y transnacional, internacional. Para ellos las fronteras no tienen relevancia, las fronteras territoriales, y por lo tanto no hay que tampoco asignarle culpas a un país o a otro, ya que mucho de la contención de estos grupos depende de mucha cooperación internacional que adolece de muchas fallas. Lo que este libro, Vacíos de Poder en México, que he estado escribiendo en los pasados meses y que está siendo publicado en México ahora, intenta es proponer 26 acciones, 25 de las cuales deben ser implementadas en el corto plazo, inmediatamente, para que la sociedad y el Estado mexicano no se continúen deslizando hacia la desintegración social, política que vive adoleciendo México desde que entró en esta transición hacia una democracia, transición ya interminable, transición por ahora malograda, que ha dejado muchos vacíos institucionales, o sea, sectores del Estado que no producen resultados, sectores del Estado que no reaccionan ante los homicidios, que no reaccionan ante las violaciones, un poder judicial que de cada 100 delitos genera 1 o 2 sentencias, o sea que hay un 99% de impunidad. El sector judicial es un gran vacío de Estado, pero también hay otros que identificamos en este libro y lo que queremos hacer es proponer soluciones. La delincuencia organizada es un reflejo de las fallas de Estado. En los países donde hay Estados fuertes, con controles democráticos, con controles avalados por todos nosotros democráticamente, normalmente la delincuencia organizada se mantiene silenciosa, concentrada en su motivación económica, pero en delitos menos predatorios. Por ejemplo, el juego ilegal, donde tú y yo vamos a una casa de juegos ilegalmente, y ahí la delincuencia organizada proporciona la infraestructura y todo lo demás, pero no se meten en delitos altamente predatorios, como la compra-venta de seres humanos, órganos y demás, en países con estados más fuertes como Alemania. Entonces, la delincuencia organizada está en todo el planeta, pero la delincuencia organizada mexicana, cuando se traslada a Alemania a operar, normalmente lo que hace es se abstiene, no se mete en delitos altamente predatorios de alto daño social. Se queda en temas de lavado patrimonial, compran centros comerciales, se meten en juegos ilegales. En México, dado que tenemos un Estado muy débil en transición política hacia una democracia que no termina por llegar, lo que tenemos es una delincuencia organizada que ocupa esos vacíos y se vuelve cada vez más poderosa. Toma la forma de gobernadores,
toma la forma de presidentes de asambleas, toma la forma de muchas veces presidentes de repúblicas, en donde la delincuencia organizada, reaccionando ante ese estado débil, maximiza sus retornos económicos accediendo a posiciones políticas. No porque tengan lealtades de partidos o sean de izquierda o de derecha, simplemente porque la política les permite consolidar su poderío económico con mucha más efectividad. Entonces, lo primero que tiene que hacer un país es fortalecer a su Estado. Yo siempre le digo a las sociedades que deben rescatar a su Estado. No hay que confundir gobierno y Estado, hay que rescatar a su Estado. El Estado es de ustedes, el Estado mexicano. Hay que diferenciar a Peña Nieto y a su administración del Estado mexicano, que está siendo fragmentado por poderes fácticos legales e ilegales que van comiendo al Estado como pirañas y usándolos para sus propósitos de motivación económica, maximizar ganancias. Y eso se puede frenar. Y en el último capítulo de este libro, que seguramente vamos a conversar, intento trabajar en la definición de acciones específicas que se pueden tomar ya mismo. Usted decía que este libro no es tanto académico, sino práctico, quiero decir, de aplicación práctica. En ese sentido también, bueno, quiero comentar que es un prólogo realizado por Carmen Aristegui, una periodista que también es un lujo. Es un lujo porque Carmen no solamente comprende la problemática, sino ha sido el canal independiente de comunicación social que ha permitido que millones de ciudadanos mexicanos y de otros países, ya que trabaja en CNN también, puedan comprender esta complejidad enorme. Y ahí yo necesito la cooperación de ustedes. Ustedes son las personas que de alguna manera me hacen posible que millones de personas comprendan lo que uno está intentando transmitir. Así que va el agradecimiento a Carmen y también a ti, porque este es otro canal importante para trabajar. La idea es que se comprenda que aquí hay soluciones. Aquí no hay fatalismos, no hay un determinismo destructivo en lo que decimos. Se puede salir de esta pesadilla, pero la clase política se tiene que poner las pilas. Es que ese es el punto, doctor, cuando uno llega y nos empezamos a ir por el tema de la voluntad política en México, es un tema o es un momento en el que uno dice, entonces no hay para dónde. Pero yo sé que en este libro trata de ser un tanto propositivo, sin quedar, como lo dice usted, en fatalismo. Sin embargo, quiero comentar esta parte del mismo prólogo, el fenómeno criminal que actúa con la lógica de grandes corporaciones, eso nos lleva a que es predecible. Luego entonces hay manera de seguir la pista. Usted ya lo ha dicho cuando se ha referido a que el crimen organizado hay que combatirlo desde varios como círculos concéntricos, no solamente es el combate cuerpo a cuerpo. Exactamente. Entonces hay que seguir la ruta del dinero. Entonces aquí habla de un Estado, si no fallido, omiso, sí. Ha sido muy redituable para la élite política del PRD, PAN, PRI, Partido Verde y demás partidos, por omisión o por acción, no dedicarse a identificar y a desmantelar los patrimonios enormes de las empresas criminales que están metidas en drogas, pero en otros 22 tipos de delitos. En México se dedican a una variedad de delitos espantosos, desde la compraventa de seres humanos, tráfico de migrantes, como tú sabes, contrabando, piratería, extorsiones, secuestros. Todas estas empresas criminales trabajan con políticos. Muchas veces estos políticos obviamente se oponen a que les impongan controles patrimoniales. Y es ahí donde tenés un vacío de Estado enorme, porque hoy México no tiene capacidad de seguirle la pista a muchos de estos activos, tierras, cientos de miles de hectáreas en manos de empresas criminales que se han apoderado de esas hectáreas de tierras en Tabasco, en Coahuila, en Durango, sin transacciones en el sistema financiero. O sea que la unidad de inteligencia financiera no tiene ni capacidad para identificar esto. Exactamente. Y que al no tener unidades de investigación patrimonial, no tenemos capacidad de desmantelar esos patrimonios. Esas tierras se traducen en campos de entrenamiento, donde cientos de miles de jóvenes están siendo conducidos hacia una vida de delito organizado. Entonces, hay mucho por hacer por delante, pero ante todo los políticos tienen que verse entre la espada y la pared. En ningún país del mundo estas medidas que menciono aquí, estas acciones, han sido implementadas por elección natural de los políticos. Las élites enriquecidas
que han estado por años saqueando este país, jamás van a aceptar estas medidas que propongo si tienen otra salida. Y lamentablemente la clase intelectual mexicana se ha dedicado a vender panaceas de que hay salidas alternativas para terminar con esta pesadilla. Hablan de legalizar la droga, algo que cualquier persona de a pie mexicana en la calle se da cuenta que es un sinsentido, que legalizar la droga va a terminar con la delincuencia organizada. Es un sinsentido enorme. Podés llegar a mejorar la salud pública si regulas bien el acceso a drogas, pero jamás vas a terminar con los grupos criminales. Otros hablan de negociar con los grupos criminales. Sí. Toda Sí, sí. esta... Ha habido una cantidad de alternativas o de propuestas. Toda esta charlatanería que tú ves en México se debe a que hay muchos intelectuales comprados por diferentes poderes políticos, económicos, que siguen creando panaceas y postergan el momento de la implementación de los verdaderos remedios, que son estos. Esto que ves acá en este libro representa la experiencia mundial en cómo se hacen las cosas bien. Y si las hacemos bien, esta pesadilla termina. Eso es esperanzador, de verdad, y que lo necesitamos, doctor. La charla no va a terminar aquí. Quiero avisarles, amigos de Noticias 22, vamos a quedarnos otro ratito con el doctor, bueno, pues aprovechando que está aquí. Y así que nosotros hacemos un corte, dejaremos esto como una primera parte. El día de mañana les tendremos la segunda parte de esta charla y en tanto hacemos un corte.